Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tus manos y no caí, tu poder del enemigo me libró. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En este día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, confesemos nuestra necesidad de la misericordia del Padre Eterno para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Señor, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, el Rey celestial, Dios Padre, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifestás tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscritos,
El pueblo se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés, con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen. Obsérvalos, es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame, además, del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final, sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conságranos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya
según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que le dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tiene fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la medida que iba creciendo el pueblo de Dios, se le hacía cada vez más complejo a quien gobernaba ese pueblo de Dios, que es Moisés, el gobierno. Sentía cansancio, por eso le pidió a Dios que le mandara ayudantes para esta tarea. Entonces Dios le va a responder: elegí 70 ancianos para que te ayuden. Ancianos. El anciano en la Biblia, en el pensamiento semita, de hecho, es una persona que merece ser honrada, es honorable. Por eso podemos aplicar acá el principio del Papa. Las personas no son descartables como las botellas que hemos usado hoy a mediodía. Nadie es descartable para Dios, menos los ancianos. Los ancianos tenían una tarea muy importante, que era transmitirles a las siguientes generaciones las cosas más esenciales. Quienes compartimos con ancianos sabemos que los ancianos se van quedando con las cosas esenciales. Ya pasaron por sus etapas de pasión, de búsqueda, de recorrido, y se van quedando con las cosas esenciales. Por eso es hermoso escuchar al mismo Juan, cuando ya viejito, en la isla de Patmos, va a decir: hijitos míos, acuérdense que Dios es amor. El anciano era la persona que transmitía lo más importante. Es como que eran encargados de transmitirle a las siguientes generaciones la obra de Dios
y el despliegue con la imagen bíblica de la mano derecha de Dios que desparrama a los soberbios. El anciano tenía como tarea proclamar las maravillas de Dios. Acuérdense, por ejemplo, Santa Ana, que tenía como 80 años, desde muy jovencita, tuvo 7 años casada y después se dedicó al templo, a las cosas de Dios. Lo mismo Simeón, que lo tuvo ahí en los brazos, a Jesús. Hablar del anciano es cantar la victoria de las bendiciones de Dios en su vida, porque es testigo de lo que Dios ha hecho a lo largo de una generación. Es claro, y todos sabemos, que hay algunos ancianos que tienen ciertas enfermedades que se les reduce la capacidad del entendimiento. Una de las cosas que va pasando con la edad es, digamos, la falta de memoria, pero que se acuerdan de las cosas esenciales, sí. Pero hay otros ancianos que tienen una lucidez muy grande. Hoy justamente acá hablábamos que a veces hay ancianos de 80, 90 años que tienen una lucidez que por ahí su cuerpo se está quebrando, pero tiene esa capacidad, te acordás tal cosa, te acordás lo otro. Bueno, la tarea más grande de los ancianos era esto: transmitir, repito, a las siguientes generaciones la misericordia de Dios. Decir, por acá está pasando Dios. Y una de las tareas que tenía el anciano, además de transmitir la larga vida que ha tenido, lo ha llenado de sabiduría. Cuando digo sabiduría, no reduzcan, por favor, a la ilustración de libros. Y ahora agreguemos lo digital. Sino la persona que a lo largo de su recorrido, de su historia personal, ha visto la obra de Dios y cómo se desplegaba esa obra de Dios adentro de su propia presencia. Hay gente que por ahí no te maneja, no te maneja muchos libros ni ha tenido ni un doctorado, pero la sabiduría de la vida hace que otros puedan ir a buscarlo y transmitir esa riqueza que tiene. Por eso hay como dos puntas que se juntan: la juventud, que comienza a desplegar sus alas, y el anciano, que habla de las raíces. Dos imágenes: alas que parten, raíces que sostienen. Cuando se corta las alas la juventud y se hacha la raíz, ese pueblo muere. ¿Y cuántos en este sentido, incluso nuestro pueblo, en algunas áreas está agonizando? Y no te hablo de la juventud que por razones económicas quieren irse y desplagarse a otras partes del mundo, sino cuando sea el lugar donde estén, en la juventud, hay pesimismo y falta de volar. Porque el ser humano no se define solo por lo económico, sino como es como persona. Entonces, en ese sentido, cuando falta la esperanza de desplegar la riqueza allí donde esté, entonces ese pueblo agoniza. Nosotros tenemos todavía la oportunidad de desplegar las alas con nuestros jóvenes y poder, con mucha atención, escuchar lo que dice el anciano en el discernimiento, escuchar su riqueza. Entiendo, doy fe que a veces son repetitivos. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, abuela, otra vez la misma historia, pero hay cosas que están muy grabadas. Entonces, cuando ese anciano ha vivido y se ha nutrido siempre con las cosas de Dios,
su propia presencia del anciano se transforma en un testimonio vivo de la acción de Dios. Y le diría así, no tanto que el anciano diga Dios, yo fui a Dios, sino que su presencia es que Dios ha sido fiel y lo ha sostenido en las buenas y en las malas. Si Dios ha sido fiel durante toda mi vida, podría decir perfectamente una anciana creyente, mirá nieto, mirá vecino, mirá joven, mirá hijo, si Dios ha sido fiel desde mi juventud he sido fiel a Dios, ¿cómo no te voy a mirar y te voy a marcar el horizonte y decir, si Dios fue fiel antes, ¿cómo no va a ser fiel ahora y en el futuro? Y es longevo, o sea, tiene todo un recorrido para poder decir esto. Por eso un símbolo importante en el Antiguo Testamento para hablar del anciano son sus canas. Porque está hablando de ese cambio profundo. Entiendo que hoy el grueso de mujeres y los hombres a veces se están tiñendo, tapándose, marcando un idealismo que se llama juventud. Pero ya no lo son, porque las marcas están marcando todo, que se cae, que se marcan, y eso podrás operarte un poco y ser de aquí. Lo que no te tapás, muy joven, pero en el fondo no lo sos. Entonces hoy da como vergüenza ser anciano. Y cada etapa de la vida tiene su riqueza y su bendición. Y cuando queremos decir que ya somos grandes y tenemos experiencia, todavía falta la experiencia fundamental, encontrarme cara a cara con Dios. Para ahí hay que prepararse. Tenemos claro que no solamente el más viejito va a ser, todos vamos a ponernos en la presencia de Dios, no importa la edad. Sin embargo, especialmente el anciano ve en su horizonte no los gusanos y el fuego, como dice acá el Evangelio, sino ve la riqueza de estar cara a cara con Dios. Aquel que creí que lo vi atrás como atrás de un velo en la fe, yo ahora lo veo cara a cara. Como dicen muchos santos, como solo Don Oriones, antes de morir, dice, se levanta de la cama y dice, ya voy, Señor. Y cayó ahí en el suelo. O sea, el anciano no tiene tantas cosas, quizás por ser sacerdote, pero ustedes deben tener sus historias, de ancianos que mueren de las manos, a veces manos que se están enfriando, manos envueltas en un rosario, manos que abrazan a sus hijos y a otros que son sus hijos de corazón, los van tocando y entre esas cosas dicen, manténganse unidos, porque yo ya no estoy. No sé la experiencia que ustedes tienen de otros que son ancianos, porque por ahí, de hecho miro acá, hay algunos que ya son de edad avanzada como ancianos. Bueno, muchos saben que cumplí 63, ya está en el horizonte, también en mi pelo, pero más allá de esto, ¿no? Es lo que significa en el pueblo de Dios esa presencia de dignidad, A veces, como dice una canción muy conocida, ya al viejo lo veo caminando más lento, como empujado por el viento. Pero sin embargo, qué valioso, porque de él y de ella he recibido la vida. Y quizás muchos de nosotros, nuestros padres, no solamente nos orientaron hacia una vida digna, para ser honestos ciudadanos y también ciudadanos del cielo, sino que también han desarrollado en nosotros y nos han movido para la cultura del trabajo, de luchar en los momentos difíciles. Esos ancianos son venerables y, como dice el Antiguo Testamento,
esos son como estrellas en el cielo, que son luceros que iluminan nuestro andar en los tiempos oscuros. Y este es un tiempo oscuro. Entonces elogiemos a los hombres y mujeres que han sabido mantener la fe y han tenido un recorrido suficiente y autoridad como para decir, hijo, aunque no sea su hijo, por allá. Por allá es camino. Aunque el anciano, en algún momento diciendo, vamos por allá, ¡pum!, cae. Porque se muere. Pero sin embargo, queda vivo. En Dios, porque Dios no es un Dios de muerto, y queda nuestro corazón sereno porque nuestros difuntos están con Dios. Viste que algunos dicen, ay, mi difunto está dentro mío, está dentro, no, dentro tuyo no está tu difunto. ¿Está claro? Y si te apabullo, lo lamento, ¿no? Tu difunto no está acá adentro, lo tengo acá adentro. No, tu difunto está con Jesucristo el Señor, su alma está en el Señor. Por eso, ponerse en la presencia y orar por todos ellos también es orientar el corazón y decirle, Señor Jesús, Dios mío, ven en mi auxilio porque sé que dentro de tu corazón están. Y si tenemos alguna duda porque hemos visto que su vida no ha sido tan real en el sentido de Cristo Jesús, bueno, oremos por las almas del purgatorio. Bueno, esto es lo primero que quería decirles, quizás es lo más largo que quería compartirles, pero Dios le da para gobernar al anciano, ya fuera del judaísmo y fuera del cristianismo. Ya se hablaba de eso. De hecho, los filósofos griegos decían, ¿quién tiene que gobernar? El anciano y el filósofo, porque tienen suficientemente recorrida para que las pasiones no lo dominen. Cuando es anciano o aprendió durante toda su juventud el ejercicio del dominio de sí y las virtudes. De las virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Sin virtud de prudencia no hay gobierno de una casa, ni de la iglesia, ni lo social. Vamos a pedirle al Señor esta gracia, ¿no? 70 ancianos ungidos por Dios. Y entonces, en ese sentido, Moisés le fue dado ese regalo. Dios me dio el regalo de tener esos 70 ancianos que sepan gobernar este hermoso movimiento que Dios nos dio. Él los elegirá. Porque cuando se trata de responsabilidad, no, elegilo vos, toma vos, decidí vos por mí. Y no, cada uno tiene que saber responder a Dios como la Virgen. También les quería contar que el profeta Daniel era un adolescente que salió en defensa de otra adolescente, que a Susana la acusaban 3 ancianos, paso de ámbito de ancianos, No, porque ella no quiso dejarse, en lenguaje bien callejero, toquetear, no se dejó manosear, no se dejó invadir su cuerpo y su castidad. La acusaron. Se puede decir, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin darte cuenta que vos mismo sos la ocasión de lo que acusás. Entonces, esa situación, y entonces este adolescente que sale, el profeta, dice, ¿por qué no hacen una cosa? Antes de acusar, ¿por qué no los ponen por separado? El careo, digamos. Vamos a ver qué dice este por separado, y después le hacemos preguntas. ¿En qué árbol? Mirá qué pregunta simple. ¿En qué árbol pasó esta situación? Pues ya lo daban por hecho. Y cada uno dijo un árbol distinto. Y entonces cuando se dieron cuenta, dijeron, Daniel, estás hablando como un anciano. Porque esa sabiduría, ese saber saborear, ese saber escuchar,
es propio del anciano bíblico, propio del anciano bíblico, que sabe lo que es la experiencia del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Dios nos regale esa gracia, que en todas nuestras comunidades, movimientos, haya estos ancianos y se le dé la cabida y su lugar para poder dar el buen consejo. Insisto que el anciano que ha tenido un rodaje y un encuentro personal cotidiano con el Espíritu Santo. Si no, lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. De nada va a salir. Estos hombres le ayudan y cuando Dios elige, fíjate que había dos que no fueron al campamento, no sabemos cuál fue la circunstancia por las que no fueron, pero el asunto es que no estuvieron ahí y Dios igual le dio la unción, la experiencia de alabar y adorar a Dios. Esto es lo que le ayudaron al buen gobierno a Moisés. Lo segundo, como alimento de este domingo, es la importancia que tiene la buena compañía y sobre todo, miren qué fuerte es esto, porque esto lo sacás de contexto y puede armarse en una gran discusión política. Política, hoy, así lo digo, político. Sepan que el salario que han robado a los trabajadores en sus campos están clamando. Y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor de los universos. Esto de quedarse con lo suyo. Fuerte, ¿no? Hablando de lo que es justo, el salario. Pero podemos ampliarlo, ¿no? El buen nombre de una persona. Es tremendo cuando uno escucha y ve que con la boca con tanta rapidez se difama una persona. Se destruye. ¿Y quién junta toda esa mugre desparramada por una lengua? ¿O por pasiones desordenadas? Sepan, acá está lo central que quería decirle, que el clamor ha llegado al oído al Señor del universo. Esto a mí no me lo dice ninguna plataforma política, me lo está diciendo la Carta a Santiago capítulo 5. Y esto es palabra de Dios. Dios está escuchando claramente el clamor de tantas voces. Algunos que otros sabemos, y otros que en silencio callan, y a veces por impotencia y por miedo. Incluso los han condenado y los han matado al justo, sin que el justo, le opusiese resistencia. El Señor nos está diciendo que ese clamor de tanta gente está, como dice el Papa, en la puerta de al lado, clama al cielo. Yo quiero invitarlos en este momento a clamar y levantar nuestras voces, no con gritos de impotencia, sino clamarle al Señor liberación. Pero la liberación como la trae Cristo. La liberación propia y la fuerza propia y la potencia propia que tiene el amor y su misericordia. Cuando Pedro, que todavía no entendía, salió a defender a Jesús y le corta al soldado, le corta la oreja a Malco y dice: no, Pedro, el que hierro vive, a hierro muere. Este no es el camino. Es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Y cuando yo sea levantado lo alto a la cruz, atraeré a todos hacia mí y haré de todos los pueblos un solo pueblo.
de dos pueblos en uno solo. Entonces esa es nuestra tarea, clamar para que haya un solo pueblo. Y dándole coordenada a la propia Argentina. Y no estoy politizando, sino coordenada, simplemente coordenada. De esto que nos logramos masticar. Quien sabe un poquito de historia esto lo sabe. Los que miran para afuera y los que miran para adentro. Solo hay que pasar, vamos a decir así, provincia de Buenos Aires, y vamos a ver claramente que hay como otra Argentina. Ahí es hermoso sumergirse en la solidaridad, el respeto. Ahí no hay tanta prepotencia. Y no estoy canonizando, poniendo en el altar a nadie, porque en todos lados se cuecen habas, en todos lados están estas cosas. Pero sin embargo, ¿hacia dónde estamos mirando? Y cuando digo para adentro y para afuera, tampoco ni se les pase por la cabeza que estoy hablando en clave política de izquierda, de derecha. Simplemente estoy diciendo que hay que elevar, y nada más, y eso es lo que digo y lo explicito, no estoy diciendo otra cosa, que hay que clamar al cielo para que nosotros podamos, atraídos por la persona de Jesucristo nuestro Señor, que murió y resucitó, poder unificar y ser, como dice el Papa, hombres y mujeres puentes. Porque eso es una de las grandes tareas que tiene la iglesia del presente hacia el futuro. Ser una iglesia puente, no que levante muros y contramuros, sino esos puentes implica a veces escuchar cosas que no queremos escuchar, pero que nos es necesaria abrir el oído y el entendimiento. No somos los primeros a hacer en esto como iglesia, sino que a lo largo de la iglesia ha sabido escultar, escuchar. Pero ahora nos toca a nosotros de descubrir los signos de los tiempos, mirar lo que está sucediendo, pero no con ojos del pesimismo, no con los ojos de corrupción, sino con los ojos misericordiosos del Señor y decir, algo está pasando entre nosotros y tiene que ver con nosotros. Y lo que tiene que ver con nosotros, de la raíz más profunda, es la fe en Jesucristo el Señor. A Él sea la gloria, el poder y el honor. Amén. Amén. Por último, el clamor. Para poder trabajar fuertemente en estos puntos, sobre aprender del anciano, darle el lugar que le corresponde, es a unirnos en un solo clamor frente a toda injusticia personal y social. Unirnos al verdadero clamor por los justos, por los que no tienen voz y por los que no saben expresarse, o ya están cansados de levantar su voz y ver que nadie los escucha. Como dice una canción de nuestro folclore, de nuestra música, dice, va pasando por la vida como me van pisoteando mi tumba como el fantasma de Canterbury. Estoy ahí y no me ven, parezco un fantasma. Bien. Bueno, y lo tercero en este punto es San Marcos. Solo quería orientar nuestra boca, nuestro pensamiento, a una expresión que todavía a esta altura Juan no había entendido. No son de los nuestros. No son de los nuestros. Es uno que está echando demonios, espíritus impuros. Y ni estoy hablando de las iglesias evangélicas, nada, estoy hablando simplemente de católico o no católico. Los pastores se encargan de sus propias iglesias.
no son de los nuestros. San Pablo le dolió bastante la cabeza con esto, porque yo soy de Pablo. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, de Apolo. Entonces Pablo, con cierto enojo o ira de las cosas de Dios, momento, ¿quién murió por vos? ¿Yo morí por vos? No, es Cristo el que murió. Y entonces, ¿de dónde viene todo eso que no es de Dios? Ese ruido sí sé de dónde viene, de un celular no apagado. Es muy lindo aprender a apagar los celulares en la misa porque consagramos el tiempo para Dios. Y a veces he visto cómo a veces, no una predicación, se adelantó, sino una consagración. Y entonces la persona que tiene deja la consagración, donde está pasando el Señor haciéndose presente, ¡pum! Salen afuera, después te llamo, bla, bla. Lo sacó, pero lo sacó tremendamente. La otra persona ni sabe, o sí sabe, y en ese momento no se le pasó por la cabeza. Como hay cosas que nos sacan, ¿no? Le estoy hablando, nos puede sacar un celular, de hecho estoy hablando de él, pero nos pueden sacar otras situaciones, otras voces, otros sonidos. Por eso acuérdense, usando una metáfora, pero también de los griegos, miren que el cántico de sirena nos lleva hacia los arrecifes, y ahí quieren comer a los navegantes. Miren que el cántico de sirena, y la verdad, a los cristianos, mientras navegamos por este mundo, en el nombre de Cristo, tiramos las redes, hay otras voces que están como cánticos de sirena, atrayéndonos con lazos que verdaderamente no son amor, sino cadenas muy pesadas que esclavizan. El que encabeza todo ese tumulto es el diablo. Ahí vuelvo. Entonces acá dice que había uno echando demonios. ¿Qué es el demonio? Aquel que ata, aquel que produce discordia. De hecho, diablo significa el que divide, el que produce discordia. El demonio está presente cuando hay discordia. Cuando yo miro ciertos programas de televisión, ciertas situaciones familiares, o en mi propio corazón, digo, la pucha, esto no es fruto del Espíritu Santo. Esto es ausencia de Dios. Acá hay mucha discordia. Por eso los cristianos tenemos que estar muy atentos en los trabajos, en los lugares donde estemos, porque se arman cada discordia. Entonces ahí decir con la autoridad de Jesucristo y la preciosa sangre de Cristo resucitado, que fue derramada por mí y por el mundo, retírense, demonios. No, eso lo tengo que hacer yo, para eso recibí el carisma. Y empieza todo el lío, ¿no? Es uno que está haciendo las cosas, pero no es de los nuestros. ¿Cómo se lo va a dejar Jesús? Es que nadie podría hacer estas cosas en el Señor si Dios no se lo está permitiendo. ¿Cómo invocar el nombre del Señor y tener ese poder? Me acuerdo en Hechos 19 y 19, donde hay una familia de exorcistas y hay 7 que fueron a exorcizar a los demonios, y entonces los demonios se les planta. A ver, en ese Cristo que dice San Pablo, ¿no creen? Están usando una técnica. Ojo con las técnicas, Yo uso la técnica del yoga, la técnica del reiki. Ojo, no alcanza con eso, Muchas de estas cosas a nosotros nos meten, hondamente, y nos involucra, no en la técnica, sino en el estilo de vida. O sea, hay que estar muy atentos, discernir. No hay que endemonizar todo, pero sí hay que tener el discernimiento. Bueno, acá querés usar la técnica. Entonces le dice, bueno, y entonces dice, escuchen esto, 19. Dice, nosotros sabemos quién es, los demonios, sabemos quién es Pablo. ¿Y vos quién sos? ¿Ustedes quién son? Sabemos quién es. Quien nombra Pablo y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que le dieron una paliza a estos 7 y describe la palabra
le dio una paliza, nos golpearon por todos lados y tuvieron que salir corriendo desnudo, hasta la ropa le sacaron. Vamos a decir, la ropa como dignidad, ¿no? Todo, ¡pum! Nosotros sabemos claramente, pues cuando invocamos en el nombre del Señor, los demonios saben claramente esto, saben cuando lo hacemos como técnica, cuando lo hacemos así, no convencidos, y cuando decimos por vida, por unión a Jesucristo, en el nombre de Cristo, retírate. Entonces por ahí alguno que estudió, aprendió, o se dedica a ese ministerio, entonces, no, si no es de los nuestros, este no estudió con nosotros, este no es de nuestro grupo. San Pablo, pobre, una y otra vez discute con sus comunidades, porque lo que hacemos muchas veces, por falta del Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo está, lo amordazamos, no le ponemos un barbijo, lo amordazamos. A veces se produce estas cosas, descuartizamos a nuestro Señor Jesucristo, o creemos que nosotros somos dueños del Señor Jesucristo y somos simplemente siervos. Y como el mismo Jesús dice, somos siervos inútiles que hacemos lo que Él nos mandó. Si no, no digamos nunca más que servimos a Jesús. Porque siervo significa que el jefe es el que manda, y dijo, anda allá, allá va. Esa lección la tuvo tan claro ese soldado. Yo, dice que soy subalterno. Le digo, soldado, vení, va. Y viene. Él dice, andá, y él va. Dice, Señor, solo una palabra tuya basta para sanarme. ¿Qué poder le dio a la palabra? Y Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la palabra que está aquí presente, desparramando a los espíritus inmundos en este día. Y en tu casa, en tu casa lo está haciendo. Ahora, en este momento. Por eso insisto, ahora. No, ni antes ni después, en este momento. Y entonces se utiliza para discernimiento, y con esto cierro. Dice, usted tiene que discernir qué es lo que une y qué es lo que separa. Usa 3 imágenes, la mano, el pie y la vista. ¿Qué quiere decir esto? Para esta semana, Dios va a encargarse de poner todas estas cosas para que nosotros lo pongamos en práctica. Nada es casual. Dios ha puesto estas lecturas para que la semana que ya comenzó nosotros nos encaremos de esta manera. Va a haber situaciones concretas. Situaciones concretas en relación a qué. Que va a haber caminitos que nos van a querer llevar a caminos demoníacos. Va a haber caminitos que nos va a hacer negar, aplastar, subirnos la soberbia, cerrar el oído al buen consejo. Todo aquello de no unirnos al clamor de tantos. Entonces, el punto es el siguiente. 3 imágenes. 1, para discernir, ¿Estás listo? Bueno, ahí va. Primer discernimiento. Dice la mano. ¿Qué simboliza la mano en la Biblia? La acción, el obrar. El obrar. Entonces, el primer punto. Si yo esta semana, para poder discernir los espíritus, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, tengo que estar atento, muy atenta a mi mano. No vaya a ser que mi mano me lleve hacia la gehenna. ¿Qué es eso? Al infierno. ¿Qué es eso? La gehenna, lo más parecido, es el basurero. Así comenzó, después pasó a ser el símbolo del infierno. Pero al principio, en el pueblo de Dios, decir la gehenna era el lugar donde está todo lo podrido. Está lleno de gusanos. Son imágenes. ¿Sí? Son imágenes, pero es importante saberlo. ¿Han ido alguna vez a un lugar donde esté lleno de gusanos, todo podrido? Un animal muerto, a ver. Bueno, entonces ahí se ponían los animales, la basura propia de la comida, ponían todo ahí en ese lugar. Y todo eso era toda una masa líquida, ¿sí? de gusanos. Entonces, dice, bueno, ¿qué es la gehenna? El lugar donde está la basura, que se está pudriendo. Entonces dice, tengan cuidado para discernir, no vaya a ser que ustedes pasen
que, queriendo llegar al cielo, sus manos, su obrar, su proceder, esté caminando hacia la gehenna, hacia la podredumbre, hacia la podredumbre. Hay una película que está muy bien hecha, de Mel Gibson, La Pasión, y cuando Judas se ahorca, ¿dónde lo va a hacer? En la gehenna. Y en el árbol que se ahorcó, pero está ahí, todo eso está lleno de podredumbre. De huesos pudriéndose. El primer símbolo, ¿no? Después eso fue representación del infierno. Entonces, la mano, como símbolo de lo que hago. El pie es el símbolo del caminar, del trasladarme, hacia dónde voy, sobre el sentido de lo que voy haciendo. Entonces, yo obro, pero lo que estoy haciendo, ¿me van siguiendo? Lo que yo estoy haciendo, ¿hacia dónde me lleva? Expresiones. Si nosotros seguimos tratando como nos estamos tratando, esto explota por algún lado. Ya nosotros vemos, si esto camina para acá o para allá, esto explota mal. ¿Lo decimos o no? Bueno, entonces, si yo sigo procediendo y avanzando en esa dirección, ¿me ve todavía ahí la cámara? Si yo me voy, si yo voy hacia esa dirección, va a pasar determinadas cosas. Y no hay que ser adivino, ni profeta. Ya vamos viendo hacia dónde empuja. Por eso hay que estar muy atento hacia dónde va, hacia dónde me estoy moviendo. Porque si yo me estoy moviendo en la cornisa, si puedo, no puedo, si es verdad, no es verdad, no importa, es lo mismo, es igual, corro el riesgo de ir por la cornisa. Y tarde o temprano, por ley de gravedad, puedo terminar allí donde no quiero. Entonces las manos para los pies, que es hacia dónde voy. ¿Qué dirección toman las cosas? ¿Qué dirección? Vos que estás metido y tenés que medir los vientos. Tenés que medir los vientos. Vos que manejás los dulces. Digo cosas que hacemos todos los días. Si este tipo de conversación, si esta mezcla, nos puede llevar fuera de Dios y fuera del plan de Dios. Cada uno de ustedes y yo pongámosle cosas concretas para decir, bueno, si yo avanzo por esta línea, termino fuera de la presencia de Dios. Pero no porque Dios me quiera echar, sino que yo determiné y decidí ir en contra de la voluntad de Dios. Pues es que bien lo del Salmo, ¿no? ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué es lo que me hace feliz? Lo que me hace feliz son los preceptos del Señor. Eso es lo que alegra mi corazón. Entonces no hay que alejarse de los preceptos del Señor. No hay que irse de ahí. ¿Hacia dónde va? ¿En qué dirección? ¿Alguna vez encontraron con personas? Estamos en una ciudad turística. Vas en coche. Señor, señora, ¿a dónde queda la ruta 2? Y por ahí alguno mal intenciones y lo manda para allá, para Santa Clara. No, lo mandó mal. Y el demonio se encara así, es para el lado, para aquel lado, el lado contrario de lo que quiere ir. Pero gracias a Dios hay personas, no, tiene que tomar esta calle así, así y avanzar. Está buscando la dirección de su vida. ¿Saben cuántos hay en torno a nosotros que están buscando un para qué, un sentido de su existencia? Y están esperando que haya modelos y figuras que le digan por acá. Por acá. ¿Hacia dónde va? ¿Quedó claro? Entonces la mano, el obrar, los pies, la dirección. ¿Hacia dónde se está inclinando esto? ¿Hacia dónde? Todos sabemos que en agosto llueve. Por eso digo que vive Santa Rosa, ¿no? Que más o menos en agosto llueve. Acá, en esta época, en esta zona y en esta región, todos sabemos claramente que si el viento se da vuelta del sur, subestada y desbordado el mar y desbordado y se caen los árboles y todo esto, está. Una vez por año lo tenemos. ¿Sí? Como allá como en San Juan sabe lo que es el viento sonda y otros lugares. Sabemos que cuando viene, viene. Hay una canción.
apúrate, José, que se viene la correntada. Ya hay un silencio en el ambiente. Se viene a apurar, pero apúrate, José, ¿la conocen? Sí. Bueno, después de mí, si querés, te la hago escuchar, que es muy bonita. Porque yo siento, ¿no?, que hay demasiado silencio en la selva. Hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando. Apúrate, porque se viene la gran correntada que arrasa con toda la isla, con todo lo que hay a la orilla del río Paraná. Mano, pie, me sugiero, como si fuera un chef, estos segundos. ¿Hacia dónde se está inclinando la cosa? ¿Hacia dónde voy con esta decisión? ¿En qué lugar me pone esta decisión que determino ahora? ¿Qué determiné? ¿Hacia dónde me está llevando? Secreto, si te lleva hacia el encierro, hacia vos mismo, no es de Dios. Porque Dios no quiere encierros. Dios quiere una iglesia abierta. Bueno, y por último, la vista. Y la vista en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está relacionada a la avaricia, a la lujuria, al desborde, a la prepotencia, a los celos. Bueno, ya está. Pero el segundo punto, yo se los recomiendo para poder hacer un examen de conciencia y de verdad poder caminar en el camino de Dios. Dios le dé, vamos a decir, hablando de los sentidos, un buen olfato en estas cosas, una intuición profunda, es decir, pucha, estas determinaciones, esto que estoy haciendo no me lleva a Dios, ni me lleva a Dios, ni me lleva a la comunidad. Por eso acá la regla de oro de San Ignacio dice, lo que yo determiné, lo que yo ahora voy a decidir, ¿me une más a Dios y simultáneamente al prójimo? Si es sí, metele para adelante que es de Dios. Pero si no, no es de Dios. Será producto de las tentaciones demoníacas o producto de tu vida emocional. ¿Lo repito? Esto de caminar, hacia dónde se está inclinando lo que pienso, lo que quiero, lo que siento, hacia dónde te está llevando. Si te lleva a estar más unido a Dios y al prójimo simultáneamente, aunque sea una cruz, es de Dios. Amén. Amén. Si alguno se está pasando por la cabecita, ¿es difícil esto? Sí, desde lo humano sí. Pero ¿qué dice San Pablo? ¿Qué le dice Dios? Mi gracia te basta. Es decir, que ¿dónde querés poner? ¿En tus definiciones, miedos? ¿O decir esto es difícil? ¿O en la gracia? ¿Qué es lo que prevalece? ¿Cuál es la primacía? El poder y la victoria de Dios. Y si caemos, nos volvemos a levantar. ¿O no reza el Vía Crucis que Jesús cayó 3 veces? Bueno, levántate en el nombre del Señor y ahora decididamente reza el credo conmigo. Dale, vamos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invitamos a tu mesa.
nuestros labios un canto de amor, para que nos alumbre tu gracia y bondad, y así podamos siempre tu amor reflejar, para que nos alumbre tu gracia y bondad, y así podamos siempre tu amor reflejar. El pan que es tu cuerpo nos confortará, el vino que es tu sangre valor nos dará, para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor, para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor. Bendito sea, Señor, por todo el bien que nos das, bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan, bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, junto con todos los ángeles y santos, nos atrevemos a cantar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reúna aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por medio de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por nuestro Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad
paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Has venido a la orilla, lo has buscado, ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Como Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias